Recientemente se ha sugerido que la partida económica de los Estados Unidos después de la Guerra Civil marcó una segunda gran divergencia. En comparación con la primera, el surgimiento de la Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, esta segunda gran divergencia es curiosamente poco entendida, debido a que los Estados Unidos sigue siendo la plantilla para las narrativas de modernización. Su trayectoria es más fácilmente aceptada como preordenada que interrogada, como un resultado histórico poco probable. Pero, ¿por qué el desarrollo debería haber sido problemático en todas partes, excepto en Estados Unidos? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. La literatura comparativa reciente sobre el desarrollo global desde el siglo XIX destaca con rigor la trayectoria inusual de los Estados Unidos y muestra que, a pesar de los patrones clave que tuvieron muchos países análogos en el mundo, esta nación emergió de forma única. Los Estados Unidos participaron notablemente en un patrón extendido durante finales del siglo XIX, que consistía en la penetración en territorios aledaños. Durante este periodo se expandió hacia una gran frontera, y las grandes llanuras se alzaron junto con las praderas canadienses, las pampas argentinas, el altiplano sudafricano, y las estepas de Asia Central y los campos australianos. Al igual que estas regiones económicas de rápida expansión, los Estados Unidos conquistaron territorios violentamente, absorbieron grandes cantidades de capital europeo y atrajeron a un gran número de inmigrantes, lo que facilitó la producción agrícola masiva que fluyó en los mercados mundiales. Junto a su frontera horizontal extensiva, los Estados Unidos también desarrollaron una frontera vertical robusta, como en algunas regiones periféricas de la economía mundial durante el apogeo de la geología imperial. Los estadounidenses excavaron combustibles fósiles, metales y minerales a ritmos acelerados. Consecuentemente, este país se convirtió en el centro de extracción intensiva de la riqueza de la tierra, incluyendo cobre, junto con México, Chile, Perú y Congo, carbón, con Rusia, India y China, estaño, con Malasia, Indonesia y Bolivia, plata, con México y Australia, oro, con Australia y Rusia, plomo con Australia, zinc con Australia y petróleo con Rusia. Las fronteras horizontales y verticales de los Estados Unidos extendieron por mucho las otras regiones del mundo, tanto en dimensiones como en diversidad. Esta abundancia de recursos se debía no solo a la mejor dotación natural, sino también a métodos más intensivos y extensivos de exploración, cultivo y extracción promovidos por la institución estadounidense. La capacidad para hacer esto, por supuesto, es parte del acertijo histórico. Sin embargo, es aún más destacable que la expansión fronteriza no desencadenó una industrialización a gran escala en ningún otro lugar del mundo salvo en los Estados Unidos, y mucho menos una amplia transformación económica. La abundancia de recursos en otros lugares generalmente se convirtió en una maldición que condujo a un síndrome holandés, especialización excesiva en la extracción o en el cultivo de productos primarios, y consecuentemente a un fracaso en la industrialización. Las economías de Argentina, Australia, Chile, Brasil y Rusia, solo para mencionar algunas, crecieron muy rápido debido a su exportación de productos primarios, pero su desarrollo industrial continuó siendo comparativamente limitado. La industria local en estos países se limitaba al proceso de alimentos y otras materias primas, y no a una amplia gama de productos manufacturados para consumo interno y mucho menos externo. En contraste, los Estados Unidos aprovecharon la expansión de sus fronteras y de sus industrias extractivas para el desarrollo de lo que a tiempos de la Primera Guerra Mundial sería la economía manufacturera más grande del mundo. Leer opiniones que se oponen a la disparidad entre Estados Unidos y algunas periferias en el mundo equivale a encontrar una literatura plagada con elisiones sutiles, argumentos circulares, lógicas cambiantes y acerbaciones contradictorias. Los académicos atribuyen comúnmente el desarrollo industrial del país a factores que páginas más tarde utilizan para explicar los factores en la industrialización en otros países. Se limitan a asumir que existen predicciones circulares, pero no las analizan. Se sirven de los mismos bloques que utilizan los historiadores para narrar la deslumbrante llegada de la modernidad estadounidense, pero con un cambio abrupto en la música de fondo para mostrar una fatalidad inminente en otros contextos. Pensemos, por ejemplo, en cómo la literatura trata el problema del tamaño del mercado doméstico en cada país. A veces, un mercado doméstico pequeño se considera la razón del fracaso de la industrialización de un país. En otras ocasiones, se muestra como una consecuencia de ese fracaso. A veces, un mercado doméstico grande se presenta simplemente como un hecho geográfico y demográfico afortunado. Otras veces, un mercado doméstico grande se muestra como un proyecto social y político.
El economista Edward Barrier, por ejemplo, en lo que por lo demás, en una síntesis bien lograda, explica en un típico hilo de non sequitur que el tamaño pequeño de la economía de Nueva Zelanda limitó su diversificación más allá de las principales industrias agrícolas. Argentina, al contrario, no era pequeña en ningún sentido. Aún así, tuvo muy poca industria doméstica, por lo que no logró generar una demanda efectiva de extracción de recursos. Finalmente, Australia tuvo también un territorio grande y un mercado doméstico pequeño, pero vio crecer sus industrias extractivas. No obstante, esos sectores de extracción no desarrollaron nexos con ninguna industria doméstica y por lo tanto generaron pocos esfuerzos por diversificar la economía. En el caso de los Estados Unidos, en cambio, Barbier y otros advierte con seguridad la presencia de óptimos nexos y complementariedades de la dotación de recursos, que le permitieron al país usar sus riquezas naturales para impulsar su industrialización. Sostiene que es un hecho que un enorme mercado doméstico preexistente apoyó tanto la extracción identificada como la capacidad creciente de la industria manufacturada, al tiempo que se mantenía la capacidad de exportación. La importancia de los costos de los envíos transatlánticos es otro ejemplo de la inestable casualidad que enfrentamos al explicar la industrialización estadounidense. En su gran descripción del comercio y el desarrollo globales, Royal Finlay y Kevin Roker afirma que los Estados Unidos se beneficiaron con los altos costos de transportación de minerales como el hierro. En lugar de comercializar a nivel internacional, esos minerales estimularon la industria nacional. A diferencia del algodón en bruto, que era transportado con facilidad a través del Atlántico, el alto costo de transportación de minerales pesados atrajo una industria manufacturera interna más que desplazarla. No obstante, admiten enseguida que este no es el caso de Latinoamérica, cuyas exportaciones, a pesar de que según nuestras suposiciones sus costos de transportación fueran igualmente altos, consistían principalmente en productos primarios, incluyendo por supuesto muchos minerales industriales importantes. Barbier sigue una línea similar cuando celebra la habilidad de los Estados Unidos para florecer debido a su distancia económica respecto del resto del mundo. El aislamiento virtual de la economía estadounidense, la sentencia de muerte del desarrollo del resto del mundo, le permitió alimentar el comercio interno y la expansión industrial. En los países de Latinoamérica, sin embargo, Barbier deja claro que los costos prohibitivos de transportación no atrajeron prácticamente nada, sino que en vez de eso, suprimieron los incentivos para la exploración. De igual modo, en lugares como Sudáfrica y Australia, los formidables costos de transportación y la distancia de las principales rutas comerciales internacionales a los principales mercados europeos no fungían como un estímulo a la industrialización doméstica, sino como un impedimento para una extracción de minerales más intensivas. El hecho de que el análisis de dotación de factores genere más preguntas que respuestas se puede ilustrar de otra forma, con la consideración de recurrir a una comparación de país a país. El caso de la Belle Époque de Argentina, de 1875 a 1913, es elocuente, especialmente porque reprodujo en muchas maneras la experiencia de los Estados Unidos. Los académicos de Latinoamérica están mucho más conscientes de este caso que otro país. En aquella época, un reciente consolidado Estado argentino había superado una serie de crisis constitucionales y se había afirmado en sus zonas fronterizas. Tras lanzar su infame campaña del desierto, diezmó y reubicó con violencia a la población nativa, estableciendo con mayor firmeza una soberanía nacional en las periferias más lejanas de su territorio. El fácil acceso a reservas de tierra fértil cada vez mayores, de 400.000 a 858.000 kilómetros cuadrados, tan solo entre 1867 y 1890, impulsó el crecimiento de una vibrante economía de exploración de recursos agrícolas y pastizales dentro de los límites del Cono Sur. Enormes entradas de capital extranjero financiaron la expansión masiva del sistema del ferrocarril, lo que facilitó la entrada de habitantes. La agricultura de granos, trigo, maíz y linaza despegó, junto con la crianza de ganado vacuno y bovino. En consecuencia, la región superó sus orígenes como satélite de la economía extractiva de los Andes centrales, que había sido la fuente de riqueza de la región. Argentina se convirtió en el principal modelo de política económica liberal durante ese periodo. Se comprometió con firmeza a proteger sus derechos de propiedad para los colonos, el comercial global, la inmigración abierta, un gobierno de no intervencionista y el patrón oro. La élite nacional, conformada por comerciantes y productores de exportaciones, adquirió más confianza y adoptó un espíritu de mejora con vistas al futuro. Promovió con agresividad la agricultura científica, criando ovejas y ganado con el fin de maximizar la producción de carne y satisfacer mejor la demanda de consumidores. Como resultado, la economía de Argentina generó notables tasas de crecimiento. Siendo el umbral a los ricos pastizales de las Pampas, la ciudad de Buenos Aires creció a un ritmo acelerado y pasó de ser un pequeño pueblo provincial
capital a una metrópolis con más de 1,5 millones de habitantes a inicios de la Primera Guerra Mundial, la ciudad más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del litoral del Atlántico, tan solo superada por Nueva York. Los puertos de la capital argentina y sus patios de maniobra ferroviarias y sus bodegas conectaron los flujos de materias primas desde una periferia que se crecía rápidamente hasta los consumidores en mercados urbanos industriales en Europa. Se originó un sector local de industria manufacturera basado en el procesamiento de alimentos. Con todo esto, entre 1880 y 1914, el Producto Interno Bruto per cápita de Argentina aumentó en un promedio anual de 3,3%. Un ritmo que superaba el de Gran Bretaña de 1%, Canadá de 2,2% e incluso del de Estados Unidos de 2,1%. Lo impactante de este ejemplo, visto desde la perspectiva de la historiografía de los Estados Unidos, en su gran semejanza con las explicaciones frecuentes de la industrialización estadounidense durante ese mismo periodo, una frontera en expansión, la limpieza étnica de los pueblos indígenas, la expansión masiva de las redes ferroviarias hacia el interior del continente, el rápido establecimiento de colonos europeos, el crecimiento de un panorama agrícola comercial que produjo increíbles volúmenes de productos primarios del mercado, una gran inversión en la agricultura científica y en otras tecnologías, y finalmente el crecimiento de centros urbanos orientados a la recolección, el procesamiento y la distribución de estas riquezas naturales. Solo por mencionar un ejemplo obvio, Nature's Metropolis, la obra canónica de William Cronon, atribuye el rápido crecimiento de Chicago precisamente a su posición como puerta de entrada a un flujo incesante de materias primas, como trigo, carne y leña. Dejando de lado la melancolía de Cronon respecto a esta expansión económica, hablaremos de esto más adelante. Su trabajo se basa sobre todo en explicar el éxito en el desarrollo a través de estos factores. En el caso de Argentina, sin embargo, los académicos interpretan los mismos procesos como una bendición económica muy contradictoria, e incluso como un presagio de un siglo de crisis y declive. En contraste con la literatura sobre el oeste americano, los estudios argentinos sobre Buenos Aires y las Pampas han visto un crecimiento basado en la exportación y predominantemente en la agricultura, como señal de un desarrollo capitalista en marcha, sino como causa de una gran preocupación. El énfasis de la capital argentina en el procesamiento de carne, molienda de harina y lavado de lana, junto con otros productos de consumo como cuero, artículos de madera y vidrio, generó apenas una estrecha base para la industria manufacturera. Al menos desde la década de los 30, varias generaciones de académicos en Argentina han tratado de dilucidar qué salió mal, un marco problemático ciertamente. Han analizado el malestar estructural severo causado por el crecimiento basado en la exportación, lo cual llevó al país a dificultades endémicas con la balanza de pagos, con crisis de deuda pública y con inestabilidad política y social. En otras palabras, Cronon y otros académicos americanistas daban por sentado que un camino seguro o milagro económico era a menudo, en el caso de no haber otros factores o fuerzas no especificados, el camino a la dependencia y a la crisis. En tiempos más recientes, en su magistral exploración de la primera década de 1800 a nivel global, Jürgen Ortenhammel reconoce el problema. ¿Por qué los países de Latinoamérica no tuvieron éxito conectándose con la dinámica industrial? Ante los experimentos de la sustitución de importaciones patrocinada por el Estado durante el periodo entre guerras, esta sigue siendo una pregunta sin respuestas. Si este es el caso, debemos admitir que la razón por la cual los Estados Unidos sí tuvieron éxito sigue sin estar clara. Las historias de los Estados Unidos durante la Edad de Oro y la era progresista han estudiado el crecimiento de dicho país desde la perspectiva de parámetros históricos nacionales, sin plantearse explícitamente comparaciones globales. Académicos como Alfred Charler, Luis Gambolos y Robert Witt, un grupo al que podríamos llamar historiadores Witt estadounidenses, recurrieron a una diversidad de visiones: industrialización, urbanización, profesionalización, para narrar el auge de un capitalismo estadounidense más eficiente, racional y moderno. Sus trabajos describen el periodo entre la Guerra Civil y la Gran Depresión como una transformación social, política y económica a la vez vasta y progresiva. Los mercados competitivos de pequeños propietarios cedieron ante el capitalismo general. Las industrias de producción en masa eliminaron las ya obsoletas distinciones entre oficios. Una administración federal de gran capacidad reemplazó un estado arcaico de cortes y partidos. El progresismo y el New Deal eclipsaron al populismo.
Estos académicos no solo percibieron que el progreso era generalmente bienvenido, sino que también, y de manera más significativa, lo consideraron inevitable. Cuando esta literatura se plantea un enfoque comparativo, asumía el excepcionalismo estadounidense. Cuando recurría a una teoría del desarrollo, esta era la modernización. Desprovisto de su contingencia histórica y asociado con el progreso histórico, el desarrollo estadounidense podía identificarse con la modernización misma. El resultado fue una tautología profunda. Los Estados Unidos se modernizaron más exitosamente, por ponerlo de algún modo, porque se volvieron más exitosamente modernos. Por supuesto, el triunfalismo más o menos táctico de los Whigs estadounidense nunca se hizo público a nivel mundial. Los escépticos de diferentes índoles han desarrollado modelos opuestos teóricos y narrativos, de los cuales dos son destacables. La melancolía podría considerarse un modelo alternativo. Más que celebrar la modernización de los Estados Unidos, estas historias han hecho hincapié en sus efectos nocivos. El proceso restó poder a los trabajadores y aseguró el triunfo del capital. Imposibilitó otras alternativas políticas democráticas. Otro modelo alternativo, que podríamos llamar normativo, ha desafiado la creencia Whig sobre la eficiencia y la racionalización creciente. Este modelo encuentra poca racionalidad en la transformación de los Estados Unidos y ninguna búsqueda de orden. Al contrario, hace énfasis en la trampa, el desperdicio y la manipulación y la corrupción. Estos tres modelos explicativos, el Whig, el melancólico y el normativo, ciertamente no agotan la historiografía, pero sí representan patrones que impregnan. ¿Qué poder explicativo tienen estos modelos para la cuestión del desarrollo estadounidense? Los escépticos han señalado, de manera correcta, según nuestro punto de vista, que los Whig introdujeron ciegamente una equivalencia weberiana entre la modernidad capitalista y la racionalización, dando luz, por tanto, a una obra optimista, poco convincente y sobredeterminada sobre las transformaciones de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Pero los escépticos protestan demasiado. Los modelos melancólicos y normativos no son completamente opuestos a la narrativa Whig, como negativos fotográficos. A pesar de las diferencias en su temperamento, reproducen los contornos de la misma narrativa de la modernización que proponen criticar. El modelo melancólico echa atrás los juicios de valor de la narrativa Whig, pero esencialmente deja sus contornos intactos. Por ejemplo, pocos lectores podrían confundir el profundo sentimiento de remordimiento que permanece en la historia de Chicago de Cronon, su lamento por la pérdida de la autonomía individual, la degradación del medio ambiente, la irradiación de la cultura indígena, con el triunfalismo de la obra de Chandler. Sin embargo, en su interpretación económica, Cronon sigue por completo la línea de Chandler, de forma semejante a los gerentes weberianos de Chandler. Los capitalistas de Cronon predican ante el altar de la eficiencia e hicieron una guerra contra el desprecio, mientras administraban el flujo incesante del ganado, leña y grano. Al igual que Chandler, Cronon enfatiza el papel decisivo de la tecnología, especialmente el ferrocarril y el telégrafo, junto con otros inventos más triviales como el elevador de granos, los automóviles refrigerados, los alambres de púas y las segadoras McCormick. Cronon concede que ningún historiador ha profundizado más en las fuerzas económicas detrás de este proceso que el propio Chandler. Al considerar irrelevante la oposición política al poder corporativo a finales del siglo XIX, defiende que la consolidación corporativa, en términos de Chandler, estaba regida por la lógica capital, profundamente arraigada y por lo tanto más allá del alcance de las protestas social y la influencia política. Si bien el modelo melancólico comparte con los Whig un sentimiento de inevitabilidad, el tercer modelo, el normativo, narra los eventos en contra del implícito contrafactual de una alternativa preferible. Es decir, introduce la modernización por la puerta trasera. Aquí la historia de los Estados Unidos se considera deficiente en ciertos referentes, a menudo no completamente articulados. Un desarrollo más ordenado, equitativo y benigno podría haberse dado si los capitalistas de los Estados Unidos no hubiesen sido tan imprudentes, si el Estado estadounidense fuese más capaz, burocrático e inmune a la corrupción, si los trabajadores y los campesinos no hubiesen sido cautivados por mitologías de mercado generalizadas. Richard White, por ejemplo, en su obra Railroad, ha buscado distanciarse de White y Chandler, a los que identifica como hijos de Mark Webber, y de quienes rechaza la equivalencia entre la modernidad y un orden impuesto por organizaciones impersonales a gran escala.
La descripción que ofrece Rice-Roeder sobre la modernidad capitalista, no obstante, no es muy diferente, sino que es más bien la imagen de los WIT a la inversa. En lugar de ser racional, eficiente y productiva, es volátil, caótica y derrochadora. Lejos de los mandarines sobrios e imparciales, sus capitalistas son corruptos, ineptos y tacaños. El Estado no está habilitado por burócratas dirigentes, sino por políticos que buscan su propio beneficio. La funcionalidad se ve reemplazada por la disfuncionalidad, el orden por el desorden, el cumplimiento por el fracaso. Esta historiografía normativa preserva implícitamente el paradigma de Chandler como punto obligado de referencia. La conclusión de Rice-Roeder lo demuestra al contemplar una historia alternativa del capitalismo, un oeste americano en el que los ferrocarriles se construyeron de forma más barata, más eficiente y con menos costo social y político, una transición económica con menos urgencias y colapsos, menos ciclos de auge y caída. En esta historia confractual, el cambio económico continúa a un ritmo más lento y deliberado, una historia en la que los ferrocarriles se construyeron conforme a la demanda que lo requería. Los cambios alternativos siguen siendo innumerables, incluyendo la posibilidad de que los Estados Unidos puedan haber seguido una ruta más ortodoxa para las economías del Nuevo Mundo. Cronon y White, entonces, ilustran cuán difícil es, incluso para los inicios más vigorosos, romper con las coordenadas de Chandler. El grado en que los tres modelos aquí descritos terminan por apoyarse en nociones de modernización podría deberse a que los tres se sustentan en la grandiosa obra de Max Weber sobre el capitalismo occidental. Como los lectores recordarán, el punto culminante de esta obra maestra era la empresa capitalista moderna, como una organización minuciosamente racionalizada y burocrática. La empresa moderna era superior a todas las otras formas de negocios. Esta imagen de la empresa moderna fue retomada con entusiasmo por Alfred Chandler, quien la convirtió en el pilar teórico para entender el desarrollo de las empresas estadounidenses. El efecto de los pasajes de Economy and Society que tratan sobre burocracia, Weber está muy cerca de sonar como el heraldo de la modernización empresarial que Chandler pensó que era. Ciertamente, los escépticos tienen razón al ligar la historia WIT de Chandler con inspiraciones weberianas. No obstante, Weber también recurrió a la melancolía, especialmente cuando se movió del nivel de organización a nivel social. Al describir la coerción estructural que el capitalismo ejercía sobre los individuos, Weber tenía que utilizar una cierta inflexión fatalista que Chandler ignoró por completo. Para Weber, la racionalización de la vida implica una pérdida distinta. Como lo explicó en The Protestant Ethic, el capitalismo fue un cosmos inmenso en el que el individuo nace y se presenta, al menos como individuo. Engendró una disciplina ínfimamente onerosa, regimentando profundamente toda conducta de vida. El otro lado de este lamento, no obstante, era que el capitalismo adquirió una cualidad inexorable. Al igual que el cosmos mismo, el capitalismo era abrumador y estaba más allá de cualquier agencia política. Desde este punto de vista, la jaula de hierro de Weber no implica tanto una crítica al capitalismo como una aseveración de que no había alternativa alguna para comprender su lógica. Finalmente, Weber estableció una distinción profundamente normativa entre dos tipos de comportamiento capitalista, uno sobrio, firme, astuto y otro ilícito, rapaz y racionalmente codicioso. Weber vio todo un mundo de diferencia entre el cálculo de rentabilidad que caracteriza la conducta empresarial racional burguesa y el tipo de capitalismo que vive por algunas conjeturas momentáneas, puramente políticas, contratos de gobierno, financiación de guerra, mercado negro, oportunidades de robo, ganancias y pérdidas relacionadas con el aventurismo. Estos dos distintos tipos de capitalismo estaban tan diametralmente opuestos como pueden estar las dos fuerzas mentales y morales. Como ejemplo de este segundo tipo, Weber menciona a los sospechosos habituales del capitalismo estadounidense. El intento de Henry Villard de acaparar las acciones de Northern Pacific Railroad en 1889, que ilustró el grandioso capitalismo de ladrones de la modernidad. Weber reiteró que la estructura y el espíritu de este capitalismo ladrón difería radicalmente de la administración racional de una empresa capitalista ordinaria. En cambio, era muy similar a algunos fenómenos antiguos, las empresas enormes y rapaces en la esfera financiera y colonial, y el comercio ocasional con su mezcla de piratería y cacería de esclavos. Recurriendo a la situación estadounidense, como hizo en varios sentidos, Weber ayudó a forjar la dicotomía entre el malvado, varón ladrón, y el noble, estadista industrial, que después se convertiría en la tipología característica de la historia empresarial de este país. Weber revela que para tener la máxima efectividad, la modernización no solo requiere la actitud triunfalista, sino también el apoyo de la melancolía y la normatividad. Si hacemos una lectura selectiva, podemos, al igual que el Chandler, recurrir a Weber
para una narrativa triunfalista de la modernización. Oponerse a triunfalismo haciéndose hincapié en la pérdida y en la coerción estructural, como lo hizo Cronon, remite al modelo melancólico de Weber, pero del mismo modo hacerlo con imprudencia conlleva el riesgo de traer políticas sin otra alternativa al capitular ante la ineluctabilidad putativa, histórica y política del capitalismo. Finalmente, las ráfagas normativas contra el aventurismo capitalista no desestabilizan por sí misma el marco contextual del cambio histórico sobredeterminado. Al contrario, este tipo de ataques, popular entre los académicos americanistas, solo reafirma una distinción ideológica entre el comportamiento capitalista legítimo y benigno contra sus contrapartes ilícitas. Sin embargo, para nuestros propósitos, la cuestión del desarrollo estadounidense desde una perspectiva comparativa, el principal problema es más profundo. Aceptar los modelos narrativos de Weber significa, al menos hasta cierto punto, seguir siendo rehén de suposiciones políticas específicas sobre el capitalismo. Solo por mencionar algunas, por un lado, Weber atribuye el auge del capitalismo a un conjunto de actores bien definidos, la burguesía heroica y racional. Por otro lado, el capitalismo que esta clase originó resulta en un tipo de coerción estructural, la jaula de hierro, de la que no se puede escapar y a la que no existe una alternativa, la negación de los actores. Por ende, el capitalismo es una creación histórica, pero al mismo tiempo está más allá del diseño político, es a la vez meable y cerrado. En las manos de la burguesía empresarial, el capitalismo es proyecto histórico creativo. Sin embargo, ante la sugerencia de lo que los contornos del capitalismo son susceptibles a los diseños políticos alternativos, este se convierte en un sistema inalterable que requiere de una gran conformidad absoluta. Vale la pena notar lo que este gesto implica. El capitalismo moderno está establecido como el proyecto de un conjunto de actores heroicos a los que se debe su éxito. Al mismo tiempo, este proyecto de clase se ha universalizado bajo la idea de que no existe otra alternativa. La contingencia, el conflicto y la protesta política se rinden ante los resultados predeterminados. Las cuestiones de poder se funden en debates anticuados sobre el carácter, eficiencia y ética. Al ser incapaces de escapar de esta pesada mano del legado de Weber, estos marcos no dan cabida a una mayor diversidad de preguntas sobre el desarrollo comparativo, hacia una historia política del capitalismo estadounidense. Hasta hace no mucho, la teoría de la modernización brindó tipologías fijas que analizaban el desarrollo comparativo en términos de formación y alianza de clases. Se ha escrito mucho sobre el impacto a largo plazo de varios alimentos sociales mediante estas observaciones, para hacer explicaciones confiables sobre trayectorias nacionales divergentes. Los académicos sugirieron que donde fuera que las élites terratenientes retuvieran su poder, estas clases impedían una modernización exitosa, es decir, la llegada de una autoridad nacional central, mercados laborales liberales, una redistribución de tierras y una política democrática. Por lo tanto, afianzaron el modelo de subdesarrollo de su país, o alternativamente, lo pusieron directamente sobre el indeseable camino prusiano. En contraste, donde fuera que la burguesía industrial ganaba poder, sus países progresaban por un camino despreocupado hacia un capitalismo liberal. Se aseguraban de que se esparcieran las relaciones de mercado y garantizaban los derechos de propiedad, las leyes codificadas y una vibrante sociedad civil. Los estudios analizaron desde muy cerca las semejantes y diferencias entre los dueños de las plantaciones de algodón estadounidense, los amos de azúcar brasileños, los Junker prusianos y los nobles rusos, así como el impacto de giros históricos que se suelen dar por sentados, como la Guerra Civil de los Estados Unidos, la Guerra Crimea en Rusia, las guerras napoleónicas, la revolución en 1848 en Prusia y la guerra paraguaya en Brasil. Este modelo explicativo ha sufrido varios golpes directos, incluyendo una disección minuciosa por David Blackburn y Geoff Eley, de quienes nos inspiramos nosotros. La intervención canónica de Blackburn y Eley no solo criticó la idea de Sonderweg alemán, sino que, yendo más allá, rechazó las nociones esquemáticas de la revolución burguesa y la normatividad liberal que estas nociones materializaban. Cuestionaron los compromisos liberales en todas las clases burguesas y la ecuación indiscutible de la democracia liberal de Europa Occidental, como un reemplazo para la modernización exitosa como tal. Su pregunta era, ¿cuál es la razón de atribuir papeles históricos a clases sociales altamente caracterizadas para luego criticarlas por no haber sido capaces de cumplir con esos papeles? Luego de un vistazo más minucioso, el marco entero parecía estar basado en teologías evolutivas, suposiciones normativas y yuxtaposiciones arbitrarias. Respecto del periodo de la preguerra, la historiografía de los Estados Unidos ha seguido completamente la guía teórica de Eley y Blackburn. En las últimas 2 décadas, las suposiciones organizativas de la historiografía de la posguerra se vinieron abajo una por una.
Los dueños de las plantaciones del sur, vistos por mucho tiempo como los defensores de un régimen precapitalista señorial, han pasado a ser considerados dinámicos, con miras al futuro y agresivamente capitalistas, al igual que el sistema laboral esclavista que le precedieron. Lo mismo podría decirse de las élites mercantiles, pues se pensó que estaban de acuerdo con el orden industrial creciente. Los capitalistas industriales, a su vez, resultaron ser mucho más conservadores políticamente, menos democráticos y en general aliados de la expansión de los regímenes de esclavitud y de trabajo coercitivo. Mientras que la literatura se volvía menos comparativa y más globalista, los académicos comenzaron a hacer hincapié en las conexiones a larga distancia que generaron patrones regionales íntimamente ligados e interrelacionados y ya no separados y distintos. Los bloques claramente demarcados que conformaron la base de las historias de la modernización clásica, las unidades geográficas, la división entre Estado y mercado, el trabajo libre y esclavista, la tipología de clase, ahora parecen estar demasiado mezclados como para tener alguna utilidad. La ola revisionista de académicos sobre el esclavismo y el capitalismo estadounidense han originado ciertas observaciones poderosas y persuasivas. Estableció la centralidad del complejo algodón-esclavitud, no solo para la economía de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XIX, sino también para la formación del comercio estadounidense, las organizaciones financieras y las prácticas empresariales y las instituciones políticas y legales. Desafió la idea de la guerra civil como un punto de inflexión evidente en la transición del capitalismo moderno. No obstante, en el proceso esta corriente también debilitó el gran marco explicativo en el que los historiadores se habían basado. Este trabajo ha derribado una fundamentación teórica arraigada, lo cual no es poca cosa, pero hasta la fecha no ha tomado su lugar el marco alternativo, lo cual deja algunas cuestiones históricas claves sin respuesta. En la ausencia de élites regionales antagónicas, por ejemplo, ¿cómo vamos a darle sentido a la antiesclavitud o a las causas primigenias de la guerra civil? ¿Cómo fue que un imperio esclavista confiable, productivo e implacable fue derrotado? ¿Por quién y por qué? La guerra en realidad marcó el triunfo de un capitalismo industrial sobre el rival político e ideológico. ¿Fue una metida de pata histórica y contingente o quizás un no evento, una matanza masiva y sin sentido? ¿Puede la guerra explicar por qué los Estados Unidos emergieron siendo un camino diferente al de cualquier otra república del Nuevo Mundo? En este impasse se incorpora otro esfuerzo revisionista importante en la historiografía de los Estados Unidos, concretamente la florecida corriente académica sobre el Estado estadounidense. El nuevo consenso, considerado durante mucho tiempo lento, débil y deficiente, es el Estado estadounidense. Siempre ha sido más poderoso, capaz, tenaz, intervencionista y redistributivo de lo que habían reconocido los trabajos previos, para recurrir a la audaz formulación de William Novak. Este giro radical puede ser importante, pero no viene sin riesgos. Es muy grande la tentación de apoyarse demasiado en el Estado, como un deus ex machina que arregla todos los acertijos en un amplio rango de temas históricos, desde la suburbanización racializada hasta la hegemonía económica global, y es fuerte también la tendencia de sobreestimar la coherencia, la capacidad y los logros del Estado. Sin embargo, esta corriente académica está cobrando una fuerza explicativa que se ha ido perdiendo en otros aspectos. Si los Estados Unidos de finales del siglo XIX en verdad partieron de los patrones globales predominantes, entonces esto tiene que deberse de algún modo a las características particulares de las instituciones del Estado estadounidense. Identificamos aquí tres corrientes importantes en la literatura histórica contemporánea sobre el Estado estadounidense: la territorial, la institucionalista y la pragmática. Cada corriente brinda observaciones importantes, pero todas son imperfectas de algún sentido por sí solas, especialmente para nuestros propósitos comparativos. La primera, la territorial, asociada con Charles Maier, hace hincapié en los aspectos espaciales del Estado, particularmente en su habilidad para ocupar tierras, establecer y proteger sus fronteras, y administrar burocráticamente sus dominios. Maier compara los Estados Unidos con los estados e identifica en el primero un Leviatán 2.0, equivalente a los que operaban en los sitios, equipados en formas semejantes para ocupar y dominar territorios. Stephen Hahn siguió sus pasos y puso también el auge del Estado territorial central de finales del siglo XIX en el núcleo de su propia síntesis reciente. Hahn se centra en la habilidad del gobierno federal para contener las oposiciones a la autoridad estatal central en varios frentes: seccionistas sureños, nativos americanos, mormones, obstruccionistas vendidos.
y en su capacidad para extender sus brazos a través del oeste Trans-Mississippi. Sven Becker es más explícito respecto a las implicaciones económicas directas de la capacidad del Estado estadounidense, particularmente el ímpetu de capturar un enorme continente por la fuerza, y luego el marco de Mayer ilustra sin duda alguna las características claves de la formación del Estado a finales del siglo XIX y principios del XX. No obstante, este marco está diseñado para explotar puntos comunes y generalizar entre el caos, sin darles ningún sentido a las variaciones y las anomalías. Además, al igual que el caso de Hans y Becker, esta aproximación parece preocuparse más por los límites externos de la soberanía, la integración de fronteras y periferias, que por cómo el espacio nacional en turno se volvió económicamente productivo. Ambos marcos implican que el mero acto de ocupar territorios les permitió a los Estados Unidos estallar con potencial productivo. Sin embargo, la territorialización y la administración del espacio por medio de ferrocarriles y telégrafos no fueron exclusiva de los Estados Unidos. Mientras que estos logros propulsaron el crecimiento económico, normalmente no desembocaron en una industrialización nacional, como mencionamos más arriba. El uso de protecciones arancelarias, un aspecto importante de la economía política de la posguerra, tampoco fue exclusivo de los Estados Unidos. Los países de Latinoamérica utilizaron políticas similares con resultados muy diferentes. Pareciera que para comprender plenamente el camino único de los Estados Unidos se requiere un análisis de territorialidad, pero esto no es suficiente. Es necesario combinarlo con una mayor atención a las arquitecturas legales internas y a los arreglos políticos, los tendones y los músculos y los nervios políticos que permearon el espacio nacional. Las características distintivas del Estado estadounidense que Morehouse y Wallis identifican, particularmente su énfasis en los estados, buscan separar el desarrollo económico en los Estados Unidos del de otros países, mientras que la búsqueda de territorialidad preocupó a todos los estados en ese periodo. Las instituciones políticas de los Estados Unidos a nivel subnacional fueron mucho más específicas ahí, especialmente en el contexto del Nuevo Mundo. Consecuentemente, son más aptas para explicar las particularidades del caso estadounidense. Sin embargo, la visión de la historia de Lachemar y Wallis es demasiado restrictiva para capturar por completo el modo en que operaron las políticas estatales. Por ejemplo, se enfoca temporalmente en la laborización económica de las décadas de 1830 y 1840, como un giro histórico hacia la sociedad mercantil, y tratan solo superficialmente el desarrollo histórico a largo plazo y los momentos cruciales consecuentes. Pero las constituciones estatales fueron escritas, revisadas y reescritas a lo largo del siglo. ¿Por qué privilegiar un momento sobre otros, especialmente en el momento en que siguió a los incumplimientos de deuda estatales después del pánico de 1837? Morehouse y Wallis, asimismo, magnifican algunas características del orden constitucional a nivel estatal, incorporando general, banca libre y limitaciones fiscales, a expensas de otras. Las constituciones estatales del siglo XIX incluían realmente muchas restricciones en sus legislaturas. En un esfuerzo por promover un campo de juego más justo, prohibieron, por lo menos al principio, que se otorgaran privilegios especiales a grupos bien relacionados de inversionistas y alentaron a los legisladores a usar la legislación general más que la especial. También restringieron la inversión de los legisladores en las corporaciones privadas, así como sus préstamos en créditos públicos para entidades privadas. Finalmente, William Novak, J. Sparrow y Stephen Sugwell han propuesto una idea pragmática del Estado estadounidense. Por ser demasiado cercanos a la idea de pluralidad exasperante de las instituciones públicas en los Estados Unidos, rechazan la concepción del Estado estadounidense como un monolito todopoderoso. Pertinentemente, advierten sobre las inconveniencias de una noción normativa del Estado que se parece en algo a un tanque prusiano: imparable, impenetrable, autónomo, mecánicamente burocratizado y tripulado por un funcionario reglamentado que lo conduce por vías constantes. En cambio, proponen un Estado infraestructural, más realista y flexible, difuso, descentralizado, siempre incipiente y con todo destacablemente efectivo. El Estado desarrollista estadounidense. Volvamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo lograron los Estados Unidos salir de la posición que tenían en la división global del trabajo durante el siglo XIX? Es decir, ¿cómo fue que esta nación no solo aceleró su crecimiento, sino que también efectuó una transformación estructural profunda de la economía y registró tanto aumento cuantitativo como cambios económicos cualitativos? Un marco que trate sobre este cambio de forma convincente debe ir más allá de los modelos que asocian el desarrollo alternamente con la consolidación territorial, los mercados competitivos o una economía corporativa bien regulada.
debe brindar a las instituciones políticas un papel aún más importante que el de solo conquistar y administrar el territorio, liberalizar la vida económica y supervisar las empresas privadas. El único marco que ha tratado extensivamente con estos tipos de cambios estructurales en la historia económica global surge de la literatura sobre estados desarrollistas. Esta literatura heterodoxa se ha basado en la experiencia de los países del este asiático como alcanzadores del desarrollo, en referencia a Corea, Japón, Taiwán y más recientemente China. Al igual que los Estados Unidos durante el siglo anterior, estas naciones han logrado algo extraordinariamente difícil y raro. Alteraron radicalmente sus posiciones en la división global del trabajo por la vida del desarrollo sostenible industrial y tecnológico. ¿Hay algo que podamos aprender de esta literatura que pueda aplicarse a los Estados Unidos? En un primer vistazo, las características esenciales identificadas por esta literatura parecen estar irremediablemente en un desacuerdo con las visiones convencionales de Estados Unidos del siglo XIX, que muestran que este país como la sociedad del mercado por excelencia. Las naciones del este asiático se desarrollaron en rechazo directo a la noción estabilizada del sistema del mercado anglosajón. Fueron estados, a menudo autoritarios, con fuertes burocracias que apostaron por políticas industriales intencionales, desafiaron el estilo de liberación del consenso de Washington y en cambio, protegieron y subsidiaron sus firmas domésticas, desarrollaron campeones nacionales y controlaron estratégicamente la afluencia y la salida del capital extranjero. Sus ideologías de gobierno surgieron del planteamiento del último desarrollador. La segunda lección importante de esta literatura es sobre la política del desarrollo. A pesar de que los estados desarrollistas eran fuertes, no eran gigantes indiferentes monolíticos, sino que bien regímenes que apoyaban profundamente la coalición social orientadas al desarrollo. En este compromiso ideológico y social absoluto con el desarrollo, seguía existiendo una disputa entre burócratas e industrialistas sobre el intercambio de recursos y sobre la estrategia, la dirección y la rapidez de la transformación económica. Las políticas desarrollistas involucraban instituciones del Estado y actores privados en confrontaciones y reajustes tensos y continuos. Los estados desarrollistas no fueron perfectos desde el inicio en ningún lugar. Al contrario, crecieron hasta superar procesos complicados de prueba y error, vencer los antagonismos políticos y crear nuevos compromisos institucionales. De esta literatura surge una imagen que no concuerda con la caricatura de Hegel, de un Estado todopoderoso e invulnerable dirigido por burócratas, ni con la metafísica de Schmitt, de una colmena de actores económicos que buscan su propio beneficio y que mágicamente obtuvieron resultados superiores. Esta literatura sugiere que el desarrollo emergió de la política de disputas institucionales. Podríamos concluir dando un paso atrás e insertando estas observaciones en una genealogía de los modelos del desarrollo de los Estados Unidos, desde el mercantilismo de Alexander Hamilton, por medio del sistema estadounidense de Henry Clay, hasta el estado desarrollista de finales del siglo XIX, que mencionamos aquí, con la usurpación lenta e incompleta de las instituciones federales a principios del siglo XX. Esta genealogía también ofrece una concepción novedosa de las aspiraciones federales del New Deal y el estado bélico de la década de los 40. Que controlaron grandes empresas de manera nunca antes vistas para cumplir con metas nacionales y que comenzaron a parecerse realmente al tipo ideal de estado desarrollista descrito por el ejemplo de Asia Oriental. A partir de ahí, había solo un pequeño paso hasta el desarrollo tecnológico de carácter defensivo engendrado por el complejo militar industrial de la posguerra y el estado desarrollista en rep y moderno de los Estados Unidos, posterior a 1980, cuyo mecanismo generalizados permanecieron ocultos sólidamente detrás del ruido ensorbecedor de los hechizos del libre mercado. En esta perspectiva, las políticas de mercado y las instituciones de desarrollo han sido la regla más que la excepción, con implicaciones de alto impacto. Conforme nos acercamos a los retos del siglo XXI, Green New Deal, cambio climático, crecimiento equitativo, se hace cada vez más necesario tener un mejor entendimiento de la política y de las instituciones de mayor calado, de las transformaciones económicas cualitativas en el contexto en que se encuentran los Estados Unidos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.